Antes de iniciar, me gustaría que sus historias salgan en este canal, así que pueden escribírmelas al correo o por audio al número de WhatsApp que verán en la descripción. Apóyenme con una manita arriba y dejando un comentario en este video si les gusta. Ahora sí, comenzamos. Mi nombre es Agustina Leiva. Cuando era niña, yo solía ir a escuchar la misa en la iglesia que se ubicaba en las cercanías de mi casa. Desde pequeña se me inculcó la oración y la religión, y muchas veces cuando mi familia no podía ir al templo, yo lo hacía por mi cuenta. Recuerdo un día de domingo que me levanté para ir a misa. Me cambié de ropa, y como ya era tarde para desayunar, salí apresurada de la casa y me dirigí directo hacia el templo. Después de un rato terminó la misa y mi vecina me vio afuera del templo, así que ella me trajo a casa porque yo era aún muy chiquita como para regresarme sola. Mi familia me preguntó que cómo me había ido y yo les dije que bien. El día transcurrió de manera normal. Recuerdo que aquella tarde incluso mi hermano cocinó asado y convivimos en familia. Ese día terminamos de comer y nos agarró la noche en la convivencia, así que nos fuimos a dormir. Yo antes de acostarme siempre le rezaba a Dios y a Jesús. Sin embargo, un día me puse a pensar y a cuestionarme. Pero, ¿por qué no rezarle al diablo? ¿Qué hizo él que fuera tan malo? ¿Que acaso Dios no es tan bueno que puede perdonar todo? Así que todas las noches rezaba y pedía por él. Yo en realidad ignoraba qué había hecho el diablo para ser castigado. Pero le pedía a Dios que lo perdonara y que lo ayudara a ser bueno. Esa noche, después de rezar, me acosté para ya por fin dormir. Pero después de un rato, algo me despertó, y con la poca luz que había en la habitación, logré ver a un señor elegante y vestido de negro, con sombrero. Este venía caminando hacia mí. Cuando ya estaba justo frente a mí, me tocó la cabeza suavemente. Yo tenía miedo y quería gritar, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado y no me podía mover. Yo veía a aquel hombre y no lograba distinguir bien su cara o cómo era, pero entre el miedo yo sentía ganas de gritar y de llorar, pero no podía. Así que solo en mi mente le pedía a Dios que me ayudara. Y así, aquel hombre de negro, caminando, se dio la vuelta y se retiró lentamente hasta desaparecer. Yo me quedé sintiendo muchísimo miedo. Al día siguiente le conté a mi familia, pero nadie me creyó. Nadie confiaba en mis palabras. Aún así, aquellas apariciones continuaron. Otra noche se me apareció una sombra negra. No tenía forma, pero se acercó y lentamente me besó la frente. Al igual que la vez pasada, yo no podía moverme. Yo quería sacarme aquella presencia de encima de mí, pero después de un rato, aquella presencia simplemente se alejó y desapareció. Y es que todo aquello comenzó a ocurrir a raíz de mis rezos y mis peticiones para ayudar a que el diablo fuera perdonado. Mi inocencia me provocó a atraer aquellas apariciones que hasta la fecha y muchos años después sigo presenciando por las noches, muchas veces en forma de sombras y en otras todo se torna más aterrador porque las presencias tienen formas de demonios o del mismo diablo.
Yo ya hice muchas cosas para ahuyentar aquellas presencias oscuras, pero no se han querido ir de mi vida. Esto es lo que quería contarles y quise compartir esto con ustedes porque sé que son una comunidad en la que puedo confiar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Elder Ruiz. Esta es una de mis historias que ocurrió allá en el año 2017, cuando comencé a trabajar en una azucarera. Yo trabajaba como guardia cuidando el lugar y cuidando las herramientas. Mi horario era muy pesado, pues debía trabajar por 24 horas continuas, y desde que ingresé a esa empresa, fue que cosas muy raras comenzaron a ocurrir. En una ocasión que fui a trabajar, todo transcurría normal. Fue un día tranquilo, pero al caer la noche, empezó a sentirse algo muy diferente en el ambiente. Sentí como el viento cambiaba, se volvía tétrico, arreciaba violentamente. Los pájaros que se escondían en las láminas de aquella nave de trabajo comenzaron a cantar, lo cual se me hizo muy raro. Eso nunca ocurría. Y es que ya eran aproximadamente las 11:55 de la noche. Yo decidí ir a comer, así que entré a un pequeño comedor. Cerré la puerta y también una ventana que daba al exterior y por la cual se estaba metiendo a aquella ventisca. Abrí mi mochila para sacar mi comida. En eso, comencé a escuchar pasos, pero no eran pasos de persona. Eran pisadas como de caballo. Se hacían sonar justo afuera de aquel lugar. Aquel caballo hacía mucho ruido. Se escuchaba agitado, como asustado. Mientras tanto, yo adentro estaba inmóvil. No me podía mover. No sabía qué pasaba. Estaba confundido. Y de pronto, las pisadas de caballo se comenzaron a escuchar dentro de aquel comedor. Sus pisadas hacían un gran estruendo en aquel lugar. Yo estaba solo y aterrado, más porque también comencé a escuchar las voces de niños y también de mujeres que lloraban. Yo no sabía de dónde provenían, no podía ver nada a mi alrededor, pero todo aquello se escuchaba justo a un lado de mí. Lo único que sí pude ver fue la figura de una sombra que pasaba justo delante de mí hasta desvanecerse. Yo estaba prácticamente solo y no tenía a quién pedir ayuda. No sabía qué hacer, así que me agazapé y comencé a rezar. Así, poco a poco, los sonidos se fueron alejando. Fue muy raro todo aquello. Es como si algo trágico hubiera ocurrido ahí en el pasado y la memoria de aquello se hubiese manifestado. A partir de esa noche, me han perseguido los fenómenos paranormales. Es como si algo se me hubiera pegado. Pues en otra ocasión, tuve una situación también muy aterradora. Yo seguía trabajando en esa empresa, pero me habían mandado a otra área que se ubicaba en otro lugar. Por la lejanía de yo tenía que trasladarme en mi motocicleta. Una noche que salí de casa, iba por el camino. Era tarde, pues me tocaba entrar por la noche. Iba yo muy tranquilo en mi moto cuando de pronto, es como si alguien me hubiera apagado la motocicleta, porque sin razón aparente, algo giró la llave. Y poco a poco me fui deteniendo. Me ahorillé a un costado del camino y me bajé de la moto para revisarla por completo. De inicio pensé que me había quedado sin combustible, pero no era así.
Mientras yo seguía revisando la moto, fue que sentí que alguien me la quería arrebatar. Algo jaló la motocicleta, como si se la quisieran llevar, y casi se me cae. Subí la mirada esperando ver a alguien, pero no había nadie. Además, la calle estaba sola y oscura. Me levanté para tratar de encender la moto e irme, cuando comencé a escuchar pasos que venían de entre las hierbas. Aquellas se encontraban a unos metros de ahí. Me dio miedo de pensar que era alguien que pretendía asaltarme o algo así. Y pues ahí fue donde vi que alguien salió de las cañeras. Era una persona muy demacrada y casi desnuda. Se podría decir que la carne se le caía del cuerpo a pedazos, como si estuviera despellejado. Me apuntaba con el dedo de su mano. Y es que yo no había alcanzado a ver que delante de mí había una cruz, como de alguien que había fallecido en aquella parte del camino. Así que ante aquello, y asustado, empujé la moto con todas mis fuerzas, lo más rápido que pude, y noté que aquel ser intentaba alcanzarme. Cuando pude me subí a la moto para intentar encenderla. Afortunadamente, sí logré hacerlo, y salí a lo máximo que daba para llegar hacia mi trabajo, donde estaría más seguro. Ya en el trabajo me esperaba el compañero a quien yo relevaría, y me vio asustado, así que tuve que contarle con miedo a que no me creyera. Sin embargo, y para mi sorpresa, él me contó que en ese tramo del camino, él también había visto a aquel descarnado. Y así fue como me ocurrieron aquellos sucesos, un par de muchos de los que he vivido, y que espero pronto compartirles. Eran tiempos en que yo iba en la preparatoria. Considero que fueron los mejores años de mi vida. Y en parte se debe aquello a que conocí a gente realmente maravillosa, valiosa, y también a gente atrevida que no parecía tener miedo de nada. Era un verano de 1986. Aquella noche, acudí a una fiesta en la casa de Martín, un chico popular de la preparatoria que era hijo de padres adinerados, los cuales poco estaban en casa. Y dada esa ausencia, Martín constantemente hacía fiestas en aquella hermosa residencia. Cuando se corría la voz de que habría reuniones, uno podría encontrar ahí a todo tipo de jóvenes de la escuela y de otros lados. Todos querían ir a disfrutar una fiesta y pasarla bien. Fue en una ocasión que en una fiesta estaba Martín y otros chicos. Jugaban a las cartas y apostaban dinero. Había gente a su alrededor, y todos miraban con asombro de saber quién ganaría. Mientras tanto, en el jardín de atrás de la casa, había otro pequeño grupo de personas que también estaban reunidos para jugar. Sin embargo, estos chicos no estarían jugando cartas. Ellos estaban jugando con una tabla de Ouija que Alfredo había llevado. Él era una especie de darqueto o ponqueto. Nunca supe diferenciar la moda y todo lo extravagante de ambas tendencias. El punto es que cuando yo me acerqué, vi que había mucho silencio y pedían guardar respeto por las cosas que se pudieran llegar a manifestar. Así que callado, me quedé observando en silencio todas las cosas que ocurrían en dicho ritual con la tabla. Y no sé si era mi imaginación, pero de verdad es que el indicador de la tabla parecía moverse solo. No sé si era un efecto de que ya había bebido mucho o si en realidad aquello estaba ocurriendo. Así que puse un poco más de atención y escuché
cómo aquellos jóvenes le hacían preguntas a un supuesto espíritu que habían contactado a través de la tabla. Según lo que decía aquel espíritu, es que él había vivido en aquellos territorios y había sido colgado de un árbol tras haber sido acusado de robo y asesinato injustamente. Y así su alma se había quedado a vagar sin haber encontrado la luz. Yo empecé a dudar, porque todo parecía un cuento salido de una película. Así que mejor me retiré un poco y seguí bebiendo y platicando con uno de los conocidos que encontré. Al poco rato, aquello de la ouija se había convertido en un espectáculo al cual Martín se unió junto con otras personas. No directamente a tratar de mover la tabla, simplemente como espectadores. A ese tiempo ya mucha gente se había ido, y los pocos que quedaban estábamos reunidos en aquello que ya parecía más un ritual oscuro. Incluso hasta apagaron las luces y prendieron velas. Y de pronto ya todos querían hacerle preguntas a la tabla, por morbo más que nada. Hasta parecía que le preguntaban las cosas con poca seriedad. En una de esas preguntas, uno de los chicos que estaba con Martín le pidió al joven que manipulaba la tabla y le dijo que si la tabla era muy asertiva, debía preguntarle acerca del día en que él iba a morir. Todos se quedaron callados, y el chico que manipulaba la tabla le preguntó a aquel muchacho que si estaba seguro de lo que estaba preguntando. Ante eso, aquel joven reafirmó su pregunta. Así que se le preguntó a la tabla por dicha cuestión. Aquel joven hizo la pregunta a la tabla, se concentró y al parecer estaba recibiendo una respuesta. La tabla dice que esta noche morirás. Esta es tu última noche con vida y te pido que lo tomes en serio. Esto no es un juego. Cuando todos escucharon aquello, hubo mucho silencio. Aquel joven que hizo la pregunta simplemente hizo una risa nerviosa y asumió que aquella respuesta era una broma. Y así, otras personas más siguieron preguntando hasta que, finalmente, se acabó la fiesta. La mayoría de los que quedaban ya habían bebido bastante y debían marcharse a casa. Hubo algunos que se quedaron a dormir en los sillones. Yo me fui a mi casa, que quedaba relativamente cerca de aquel lugar, así que pronto y con seguridad pude llegar. Se preguntarán qué hay de aterrador en esta historia. Bueno, la situación es que la mañana siguiente me enteré de que aquel joven al que la tabla le había predicho la muerte murió a causa de que su vehículo se estampó contra un árbol mientras regresaba a su casa tras aquella fiesta. Él iba a exceso de velocidad y el impacto lo mató al instante. Su cuerpo quedó en muy mal estado y todos nosotros muy sorprendidos porque la predicción de la tabla se había cumplido. A causa de ese evento, entendimos que hay cosas con las que es mejor no lidiar o mantenerse al margen, porque de lo contrario, las cosas pueden terminar muy mal, así como le pasó a aquel joven. Y es que no se descarta que haya sido solamente casualidad, pero aún así, no dejo de pensar en que es la casualidad más aterradora de la que haya sido testigo, y que me hizo pensar en los posibles alcances del poder de aquella tabla ouija. Con esto terminamos las historias de esta noche. Quiero agradecer y saludar a Agustina Leiva por habernos enviado su experiencia y por seguir este canal de cerca. También a Elder Ruiz por habernos compartido de sus vivencias paranormales. Un abrazo fuerte para ambos.
También recuerden que está el correo para que me escriban, o bien el WhatsApp para que por audios me platiquen sus experiencias y así yo pueda narrarlas aquí en el canal. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.